por ahí faltan unos minutos. Así arranco con la clase. Dale, perfecto, ahí ya estoy grabando y ya te dejo como administrador. Bueno, muchas gracias. No, faltaba más. Éxitos. Bueno, un poco la idea de la clase de hoy es poder redondear los temas que pudieron haber quedado sueltos de la unidad 3. Vieron que es una unidad bastante larga, tiene unos cuantos puntos adentro, y en particular hace foco o eje en la división que les comentaba la clase pasada entre presupuestos, elementos y circunstancias. Bien, esa división, esa clasificación, yo se las dejé en una clase escrita que hay dentro del subtema de la unidad 3, y digamos, voy a arrancar la clase al revés, después vamos a leer unos artículos, pero primero me gustaría que alguno de ustedes me cuente qué dudas tiene, o si es que tiene alguna duda de lo que ha visto o de lo que hemos visto de la unidad, incluso si no es de mi unidad, si tienen alguna duda en general. Preferiría de mi unidad porque quiere decir que algo de lo que les he dado les ha generado alguna duda. Pero si no hay dudas, bueno, me preocupa un poco porque nunca uno es tan claro, entonces la falta de dudas generalmente se puede asociar a falta de lectura. Bien. Yo hoy cuando termine la clase, mientras ustedes piensan las dudas que puedan llegar a tener, les voy a dejar en el campus un pequeño trabajo práctico. Digo pequeño pues son 4 preguntas. Las 4 preguntas básicamente apuntan a ver si más o menos comprendieron lo que fuimos viendo de la primera parte de estos primeros artículos, digamos, ¿no? Pero hasta ahora, dudas, preguntas, alguien que me quiera preguntar algo, o sigo nomás. ¿Le molestaría refrescar a grandes rasgos? Creo que no estuve en la clase de presupuesto de elementos y circunstancias, porque es la primera vez que lo escucho. Si Bien. podría refrescar a largo, muy... Dale. Después lo leo bien. Yo te hago una suerte de resumen, y después lo tenés en el material completo, lo tenés en la unidad, está subido. Excelente. Pero como para que primero tengas una noción, nosotros en lo que sería contratos, vemos una serie de, llamémosle, cuestiones que hacen a identificar si tenemos un contrato vigente y válido o no. A partir de Los cuándo, elementos esenciales. claro, tenemos un contrato válido cuando se reúnen los 5 elementos esenciales. Que esos son sujeto, Perdón. objeto, sí. Ahora que dijo los 5, acorde a qué paradigma nosotros tendríamos que dar el parcial, acorde a que la voluntad o la expresión de voluntad es uno de los elementos esenciales del contrato. La expresión de voluntad, para la gran mayoría de la doctrina, estaría afuera, sería un presupuesto. ¿Está? Con lo que hay por ahí más duda es con el consentimiento. Hay parte de la doctrina que te va a decir que el consentimiento no es un elemento esencial, sino es el contrato en sí mismo. Por el contrario, lo que sería la doctrina mayoritaria dice, no, el consentimiento es un elemento esencial. Alterini, por ejemplo, lo considera al consentimiento al contrato, no lo considera un elemento, dice el consentimiento y el contrato son lo mismo. En cambio, sí, Zavalía, Mosetti Iturraspe dicen, no, es un elemento esencial. Necesitamos que esté para que estemos hablando válidamente de un contrato. Consentimiento entendido con la lógica que les comentaba, de la oferta y la aceptación. ¿Tá? O sea, para que nazca el consentimiento tenemos de estos 2 elementos para poder hablar de que hay consentimiento. Y los otros elementos esenciales, aparte del consentimiento, son el sujeto, los sujetos, el objeto, la causa y la forma. La forma no se la confundan con la forma que ven cuando ven prueba. ¿Por qué? Porque la forma, en este lugar, como elemento esencial, implica una exteriorización, una manifestación de la voluntad. El contrato de compraventa de un alfajor tiene una forma, ¿está? Porque si yo me paro enfrente del kiosco, me quedo mirando el alfajor y no digo nada, probablemente el kiosquero a los 10, 15 minutos se preocupe de tener un tipo en la puerta del kiosco mirando fijamente hacia un objeto y no diciendo nada.
eso querría decir que está en mi campo interno, no digamos, expresé la voluntad. Ustedes saben que lo que está sin expresarse, en materia de contratos y de derecho en general, pertenece a mi dominio. No es que por pensarlo tengo alguna consecuencia. Ahora, si yo hablo de forma como elemento esencial de los contratos, tengo que hablar de algún tipo de manifestación de la voluntad. Entonces, ¿forma cuál sería en la compraventa del alfajor? Forma verbal. Claro. ¿Tá? Los sujetos ustedes ya conocen, en el Código Civil argentino hay dos tipos de personas físicas, personas jurídicas, con sus particularidades, digamos, pero serían los tipos de sujetos que pueden contratar. Y en cuanto al objeto, particularmente, ya vieron en Civil 1, pero las reglas generales del objeto hacen que ese objeto, ustedes saben que hay primero una relación entre los contratos y las obligaciones. Y si yo les pregunto cuál es el objeto de las obligaciones, y tienen algo de memoria, me van a decir la prestación, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué prestaciones había? Prestación de dar, prestación de hacer y prestación de no hacer. ¿Está? Bueno, esas tres prestaciones enlazadas son el objeto de la obligación, que en principio sería el objeto inmediato del contrato. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato con otra persona, me obligo a una de esas tres prestaciones, a dar, hacer o no hacer. ¿Y cuál sería el objeto mediato? Bueno, el objeto mediato sería qué doy, qué actividad hago o qué actividad me obligo a no hacer. ¿Hasta acá? ¿Cómo estamos? Bien, y la causa tendría que ser siempre la causa fin, ¿no? Yo les simplifiqué la doctrina discute al respecto, pero para materia contractual salimos de esa gran discusión que hay entre causa fin y causa fuente que hay en obligaciones, y nos vamos a quedar con la causa fin para entenderlo como una finalidad del contrato. O sea, me levanto a la mañana y no digo, qué lindo día para celebrar una compraventa. No, lo más probable es que me levante a la mañana y diga, qué lindo día para comprarme un alfajor. No, qué lindo día para celebrar un contrato. Entonces, la finalidad, ese objetivo que las partes tuvieron en mente, son lo que capturamos con la finalidad de los contratos. Que por práctica, en nuestra praxis judicial diaria, vemos que en la mayoría de los contratos la finalidad suele no expresarse, se da por entendida. Yo siempre les digo, ojo, cuando hagan un contrato que sea más complejo, con un simple contrato de alquiler de inmueble, piensen en que la finalidad de las partes puede ser sumamente importante al momento de que un intérprete pueda resolver un conflicto que después se suscitó entre las partes. ¿Tá? Entonces, lo que por ahí es una simple compraventa de mercadería, si está explicada cuál fue la finalidad que tuvieron en miras las partes, y después surge un conflicto, bueno, lo que se explicó va a ser de mucha utilidad para el intérprete. Ya sea el abogado que lo recibe como primera vez al tema, o el juez que tenga que resolver. ¿Bien? Bueno. Después les decía que hay presupuestos y que hay circunstancias, que ambas, tanto los presupuestos como las circunstancias, son extrínsecos. Esto quiere decir que existen con independencia de que haya o no un contrato, mientras que los elementos son intrínsecos. O sea, constituyen a la existencia del contrato. ¿Bien? Un detalle que me estoy olvidando, que se los quiero mencionar, en los elementos les nombré los 5 esenciales, pero también hay otros tipos de elementos, que son los naturales y los accidentales. Los elementos naturales, que son aquellos que si las partes nada dicen, se incorporan por imperio de la ley. Un ejemplo típico de estos son, por ejemplo, la cláusula de evicción. ¿Tá? Ahora, por otro lado, si lo que vamos a analizar son los accidentales, estos pueden estar o no, si las partes nada dicen, no se incorporan de ningún lado, y ejemplos de elementos accidentales son, por ejemplo, la condición, el plazo, o lo que podría ser un cargo. ¿Saben lo que es plazo, condición y cargo? Sí, ya lo tienen visto casos de eso, ¿no? Algún sí en el chat me haría sentir mucho más tranquilo. Sí, sí, puede ser una condición suspensiva, algo. Por ejemplo, claro.
Sí, o un plazo. Te pagaré, acordamos un mutuo en donde vos me prestás 1.000 pesos y la devolución del mismo es a los 10 meses. Está en la esencia del contrato de mutuo. Pues si te doy dinero y me lo devolves en el momento, prácticamente no hay un contrato de mutuo. Pero sí, una condición, como bien dijo la compañera ahí Silvia. Así que bueno. Mirta, perdón, leí mal arriba el nombrecito, como no te veo la cara, No hay problema. me mezcló Mirta, perdón. Bueno, entonces, con eso completaríamos los tipos de elementos. Y cuando vamos a los presupuestos, lo que vamos a analizar es si existen, para saber si válidamente, digamos, el sujeto, por ejemplo, en los 3 presupuestos principales del sujeto, es un sujeto que puede expresar su voluntad válidamente. ¿Y cuáles son? Primero, que tenga capacidad. Ustedes saben, por ejemplo, que por edad se adquiere capacidad a partir de los 18. Hay algún tipo de capacidad más limitada en los mayores de 16 para algún tipo de contratos. Pero bueno, vamos a decir, como regla, mayor de 18 es capaz. Y esa capacidad la tiene, celebre o no celebre un contrato. Por eso decimos que es extrínseco. Imagínense ustedes que el que tiene 19 años compre el alfajor o se quede en su casa, tiene 19 años. Tiene capacidad en términos de mayoría de edad, ¿no es cierto? Después, otra cosa que vamos a analizar es la voluntad jurídica, es decir, que actuó con discernimiento, con intención, con voluntad, y la legitimación para actuar, que era posible que se obligara por sí mismo. Entonces, existen estos 3 presupuestos para el sujeto, y hay un presupuesto más que es la aptitud del objeto. ¿Qué es esto? Que cuando vieron en obligaciones era que sea lícito, posible, determinado, determinable. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bien. Sí. Bueno, podemos acelerar un poquito entonces. Sobre los presupuestos los conocen de obligaciones. Sobre las circunstancias, que podrían ser algo novedoso, que incorpora la teoría del contrato, vamos a decir que hacen a tres situaciones, que son situaciones de lugar, de tiempo, y circunstancias de tipo económicas. ¿Está? Yo, claro, siempre uso un ejemplo del pago contado, que creo que ya me deben haber escuchado. El pago contado implica para la gran mayoría de los que estamos acá, seguro yo les digo pago contado y ustedes en su mente asocian en el momento, como contado como instantáneo. Pero, digamos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el pago contado implica pago hasta dentro de los 30 días. 30 días. Entonces, ¿estamos en presencia de pago contado? Sí, estamos en presencia de pago contado, pero la del lugar nos va a determinar si hablamos de algo ubicado en tiempo y en espacio diferente, porque el término tiene una aplicación en esta zona geográfica que puede ser distinta a otras zonas geográficas. ¿Está? Lo mismo cuando hablamos de circunstancias de tiempo. No es lo mismo hablar de una celebración, de un contrato, de algún objeto que por ahí, creo que el ejemplo más palpable que se pueda ver es el objeto cuando, por ejemplo, la compra-venta de personas, en el 1800, en esta zona del mundo, era válido. Estábamos en otro tiempo. O digamos, aquellas cuestiones que hacían a los contratantes cuando el matrimonio igualitario no era legislación en nuestro país. Entonces, el tiempo varía, y al variar el tiempo probablemente varía la legislación y varían otras cuestiones que son ajenas a la legislación. Ustedes vieron que hay un montón de cosas que dicen no puede afectar a la moral, a las costumbres, al orden público en general. Bueno, el orden público ustedes saben que es uno de los conceptos más difíciles del derecho porque es mutable y varía precisamente con el tiempo. Entonces, lo que por ahí hace 10 años ofendía el orden público, hoy no, o viceversa. ¿Tá? Entonces, las circunstancias de tiempo hacen variar cuestiones que pueden ser legislativas o cuestiones externas, que hacen al grado de lo que una sociedad considera tolerable o no. Y por último, las circunstancias económicas. Nosotros creo que en Argentina podemos dar un máster de lo que son las variaciones económicas y cómo afectan al contrato.
Ustedes piensen que celebraron un contrato en dólares, por ejemplo, en Argentina, y lo celebraron a largo plazo. Son, no sé, un contrato de alquiler, vamos a inventar, un contrato de alquiler de 25 años. Fíjense, si lo celebraron en dólares, las variaciones de ese equilibrio contractual que había cuando lo celebraron, ¿cuántas pasaron? Porque si hacemos 25 años para atrás, en nuestro país había paridad, el peso y el dólar valían lo mismo. ¿Bien? Y hoy podemos decir eso, no es cierto? Por más que no estén muy informados de la cotización y la variación de la moneda, saben que no vale lo mismo. Entonces, esas circunstancias económicas sí que influyen en el contrato, porque lo que tendríamos que ver es si se rompió el equilibrio. ¿Y qué podría plantear una parte si se rompió el equilibrio por una circunstancia económica? Y bueno, por ejemplo, podría válidamente decir, no, momento, este contrato se desequilibró y como tal planteo la teoría de la imprevisión. Por ejemplo, estoy inventando un ejemplo, pero afecta al contrato. ¿Está? Bien. Con esto, más o menos, te hice un repaso de los 3 puntos principales. Después en la clase lo tenés detallado, está escrito todo, están explicados capacidad, sujeto, objeto, forma. Hay algunas cosas que, digamos, que hacen a explicar cuándo una oferta es entre presentes, una entre ausentes. Les pido que lean estos artículos, porque son importantes, ¿está? O sea, no los artículos solo del código, en este caso la clase, que explica muchos de los artículos del código. ¿Está? Genial. Bien. Gracias. Te escucho. No, Damián, yo, Mirta. Sí, Mirta, No, decime. digo, la diferencia entre forma esencial y la forma de cuando es para la prueba y la Bueno, eso existencia de un contrato, ¿no? lo van a ver cuando vean prueba, forma y prueba, pero digamos, ustedes como regla general, más allá de lo que vean más adelante, es la forma hace a la existencia del contrato. ¿Bien? Una cosa es si algo existe o no. La prueba hace a que yo pueda acreditar entre partes que dijimos o con relación a terceros. Entonces, hay contratos que por ahí verbalmente existen y comienzan a surtir todos sus efectos, pero que después, para acreditarlos a terceros, necesito una forma escrita. Un ejemplo es el contrato de locación, que en el nuevo código se pide la forma escrita. ¿Está? Pero ustedes también saben que hay contratos que nacen y que tienen efecto y que por ahí no se hace la forma escrita. Pero bueno, la ley acá está pidiendo una forma. Entonces, la doctrina en muchos casos que discute, ¿esta forma que se pide es para la existencia del contrato o es simplemente para ver si el contrato se puede acreditar ante terceros, ante el juez, ante quien fuere? Con Sí, esto, sí, yo, Damián, me refería, por lo que leí en tu clase, sí, entre lo que es forma esencial, como el elemento, uno de los elementos esenciales, y sí, lo que es forma cuando se refiere a eso, forma como prueba o forma, por ejemplo, la nulidad si no se hace una escritura pública en una venta. Me claro. refería a esos dos conceptos, lo que entendí, y Es no que está confundir bien. lo que es forma, ¿eh? Está bien lo que me estás ¿Está diciendo. bien? Va de la mano de lo que te acabo de explicar. Una cosa es la forma entendida entre partes y otra cosa es la forma para la prueba. Fenómeno, ahí está. Así que es así, es así. De hecho, en el artículo van a ver algunos ejemplos, por ejemplo, si no me falla la memoria, creo que uno de los ejemplos es el 1019 del código. ¿Qué dice? Que, bueno, que los contratos en principio se pueden probar por cualquier medio, excepto que haya una forma específica para probarlo. Sí, ¿Tá? hay una libertad de formas, ¿no? La regla sí, es la libertad de forma, pero en la práctica cada vez está más acotada esa libertad de forma. ¿Por qué? Porque cada vez que no tengas para probar forma escrita, vas a tener que, digamos, hacer mucho trabajo probatorio para poder probar de otra manera eso. ¿Tá? Disculpe, doctor, Sí. ahí que estaba comentando de la carga probatoria. ¿Está a cargo del demandante frente a
Digamos, esto es un tema procesal, o sea, está bien, se los cuento, pero digamos, no es algo que van a tener que desarrollar en contratos. Nosotros acá vemos cuestión de fondo, pero procesalmente hay una regla general que dice que el que alega, prueba, sea actor o sea demandado. ¿Está? Lo normal es que los hechos constitutivos de la demanda los diga el actor, el que reclama. Y digo, por ejemplo, que yo celebré con Rodrigo Julián Mateo un contrato por alquiler por 2 años de un inmueble, así, así, así. ¿Cómo pruebo todo eso? Bueno, en principio con el contrato escrito. Pero a su vez, si quiero probar que vos no me pagaste, acompaño los recibos hasta donde me pagaste y digo, y después no me pagó. Y esa es mi afirmación. Y vos, cuando contestes la demanda, si decís, no, yo le pagué, ¿qué vas a tener que hacer? Con que digas yo le pagué, no alcanza, vas a tener que acreditar tus afirmaciones. Entonces, como regla general, en todo lo que es prueba, el que alega, prueba. ¿Bien? Después hay una teoría, que es la teoría de las cargas dinámicas probatorias, que es algo un poquito más complejo y no es de contratos, pero se los comento igual, 1715 creo que es, que habla de las cargas probatorias dinámicas, que ¿qué plantea? Que el que está en mejores condiciones de probar tiene la obligación de hacerlo. Entonces, si en este ejemplo que yo te di, los recibos los tuviera yo, o me depositabas en cuenta y vos no tenés acceso a mi cuenta, cosa que podrías tener con un oficio, pero bueno, vamos a imaginarte que no tenés acceso, yo estaría obligado a demostrar que no me pagaste acompañando mis movimientos de cuenta. Perfecto. Pero es algo procesal, ¿no? Digamos, se los cuento, pero no se compliquen con esto para entender lo que hace a la forma ni lo que hace a la prueba. ¿Está? Excelente, gracias. Bien. Bueno, les decía entonces, como regla general, ahí tenemos una serie, digamos, de explicaciones que hace, yo lo digo siempre que es el nudo principal, esta unidad, la 3, de todo lo que es la primera parte. ¿Tá? Entonces, léanse todos los artículos del código y la clase, porque en la clase hay explicaciones que de los artículos no surgen. Bueno, avanzando un poco, ¿qué nos habría quedado o qué resultaría útil que podamos analizar en esta parte? Ustedes saben que en el programa se habla de una suerte de diferenciación de lo que es el consentimiento en el derecho de consumo y de lo que es el consentimiento en el derecho civil, paritario. ¿Tá? Cuando, eso también lo expliqué en la primera clase, el derecho de consumo, digamos, tiene como pauta o como piedra fundante angular que se considera que el contrato nace en una asimetría. Es decir, todo contrato de consumo se entiende enmarcado en una relación de consumo y, por lo tanto, el consumidor es el débil jurídico de esa digamos, relación contractual. Hay sujetos, hay 2 sujetos, pero uno se lo considera débil jurídico y, por ende, la ley lo protege, lo rodea de una serie de protecciones. ¿Para qué? Para intentar generar algún grado de equilibrio. ¿Bien? Bueno, toda la parte de consumo, ustedes, los que están en el programa nuevo, tienen una materia específica de derecho de consumo, pero algunas cosas acá tienen que saber para contratos. ¿Por qué? Porque los contratos, como regla que les explicamos en clase, son los contratos paritarios, es decir, aquellos contratos en donde las partes no están incluidas o no están involucradas en una relación de consumo. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa sería buena que por lo menos conozcan y más o menos manejen? Primero esto, identificar cuándo hay una relación de consumo y cuándo no. Que para ello van a necesitar conocer los primeros 2 artículos de la ley 24.240 de la Ley de Defensa del Consumidor y los artículos 1092 a 1095 del Código Civil. ¿Bien? Les pedí que trajeran código y le voy a pedir a alguno que tenga ánimo y ganas que lea el artículo 1092, por favor. Lo leo, si quiere. Dale, genial. Artículo 1092. Relación de consumo-consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor.
Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien... ¿Sigo? No, sí. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. ¿Cuántas palabras difíciles? No, pero mira, lo vamos a simplificar. Lo primero es, digamos, ¿cuál es de las palabras difíciles que vos decís que hay, cuál es la que se repite? El hecho de que sea en beneficio propio o de su grupo familiar o social. O sea, vos adquiriste algo para vos, para tu consumo, o no para tu consumo directo, sino para el consumo de tu grupo en el que estás, sea familiar, social, y ya ahí tenemos un principio de existencia de relación de consumo. ¿Está? Fíjense ustedes otra cosa, que puede ser la adquisición onerosa, que sería lo lógico, o gratuita. ¿Está? Antes no era, ¿no? Antes lo gratuito era un poco más complejo de hacerlo ingresar como consumo. Ahora vamos a ver la 2440. Vamos a hacer una especie de mix con relación a la 2440, pero lo importante ahora es que incluso en el nuevo código, una persona jurídica también podría ser, digamos, parte de una relación de consumo, pero no parte demandada o parte requerida, sino consumidor. Vieron que expresamente aclara, le dice algo así como que será consumidor persona humana o persona jurídica. Está claro que una persona jurídica la tiene que usar para sí, como destinatario final, no va a ser en beneficio de su grupo familiar, porque no, las personas jurídicas no tienen familia, ¿está? Pero es una modificación que se ha incorporado con nuestro código. Alguien lo vamos a liberar, te agradezco, Rodrigo, vamos a liberarlo a Rodrigo y busque otro para leer, digamos, ábrase la ley 24240 y lea el artículo primero. Sí, dale, larga, Emilio. Bueno, a ver, dice... Artículo primero, objeto, consumidor, equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita o onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Bien, ¿qué encontramos acá? Que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Sí, la misma palabra, un poco más acortada, creo. Pero digamos, ¿por qué? Porque la Ley de Defensa del Consumidor recibió una serie de modificaciones producto de, bueno, primero una ley que fue la ley 26.900, no me acuerdo, 26.995, 26.994, que le generó una modificación al concepto global de la Ley de Defensa del Consumidor. Y después vino la reforma del Código. ¿Está? Entonces, hubo que hacer una suerte de, llamémosle, unificación de conceptos para que más o menos estemos hablando de lo mismo, que no tuviéramos legislación contradictoria. Pero lo importante es que actualmente, y esto es el concepto que quiero que se lleven, es que existe relación de consumo cuando alguien adquirió como destinatario final bienes o servicios. Ya sea que ese lo use para sí o lo use para su grupo, familiar o social. ¿Está? Sí. Bien. Avanzamos otro poquito. Y vamos a mirar ahora, en lo que sería el contrato de consumo, algunos conceptos. Está en el artículo 1093. Algún otro que tenga ganas de leerlo,
Así vamos variando con las voces y no quedo mudo yo solo. Hola, soy Melissa ¿Sí? Cabrera. Dale, Melissa, cómo no, va a ser un gusto. Artículo 1093. Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Acá nos lo explica desde el otro lado, y digamos, en este punto conceptualiza un poco quién sería este proveedor, quién sería la parte fuerte del contrato. ¿Bien? Entonces, nos da algunas pautas, y una de ellas es que esta persona lo puede hacer de manera profesional, pero también van a estar incluidos aquellos que ocasionalmente lo hagan. ¿Está? Entonces, acá ya nos está dando más pistas de dónde va a haber un contrato de consumo. Por un lado, es aquel que adquirió algo como destinatario final. Y por el otro es la otra parte, ya sea que actúe de manera profesional o ocasionalmente se dedique a comercializar, ¿qué? Bienes o servicios para que esa parte, ese consumidor, los use como destinatario final, ya sea para su uso de su familia o de su grupo. ¿Está? Hasta acá tenemos los dos extremos, digamos, para analizar. Voy a acelerar un poco para que nos dé el tiempo y les voy a contar otro artículo que resulta bastante importante, que tiene que ver con la ley 24.240, que es el artículo 7º y artículo 8º. Siempre se quedan con el 8 bis cuando empiezan a explicar, y a mí me importa que no salteen el 8, porque es muy importante, que nos va a describir la diferencia que tiene la oferta en el contrato de consumo. ¿Bien? ¿Alguien más que se preste como voluntario lector? Yo lo leo, si quieren. Dale, dale. ¿El 7 dijiste? El 7, por favor. Artículo número 7, oferta. Perfecto. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer. La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley. Último párrafo incorporado por el artículo 5 de la ley anterior. Perfecto, perfecto. Acá ustedes fíjense que del concepto de oferta que comenté la clase pasada, tenemos una diferencia importante. ¿Cuál es? Que la oferta, en principio como tal, en el derecho paritario, en el derecho civil, requiere un destinatario, mientras que en el derecho de consumo habilita ser dirigida a sujeto indeterminado. Yo creo que les hice el chiste de que por ahí van caminando por la calle, ven en una vidriera un producto que les encanta, no sé, algo de ropa, algún teléfono, y dicen, me lo están ofreciendo a mí, esto me lo están ofreciendo a mí. No, eso lo piensan ustedes, y el que pasa por atrás de ustedes y el que pasa por adelante también pensó lo mismo. Esa oferta es a persona indeterminada. Lo mismo que cuando reparten esas revistas que dicen una serie de productos y a la venta, fíjense que abajo dan un plazo de validez de la oferta. ¿Por qué? Porque se supone que si uno va a adquirir el producto y le dicen que no hay dentro del plazo de validez de la oferta, estarían siendo pasibles de una sanción. Ahora, en honor a la verdad, las empresas buscan una explicación. ¿Cuál es la explicación que ponen? Bueno, en la misma revista ponen oferta válida hasta el, ponele, 20 de octubre, y le agregan una frasecita más, o hasta agotar stock. Y el stock lo ponen stock de 10.000 unidades. Claro, ustedes son un consumidor, van, le dicen, no, mira, agotamos stock,
No pueden decirle, ¿sabes qué? No te creo. Quiero entrar al depósito y contar cuántas cajas tenés de ese producto, porque es probable que el vendedor se ría 10, 15, 20, 25 minutos de ustedes y después les diga que no van a poder entrar. O sea, eso lo puede hacer la inspección. En este caso, las oficinas de defensa del consumidor podrían tener algunas inspecciones en ese sentido, pero digamos que no es sencillo para el consumidor acceder a controlar el cumplimiento de esas ofertas hechas al público, en tanto y en cuanto las empresas se resguardan. ¿Por qué ponen esto? Imagínense en periodos de mucha inflación. Sacan una oferta de un televisor a 10.000 pesos. Bueno, la verdad que no sé qué televisor van a conseguir a 10.000 pesos. Un televisor muy chiquito, vamos a imaginar. Y lo que está haciendo Rodrigo está mal. Sacar un alfajor en clase, en frente de todos, es una provocación. No pasa nada, Rodrigo. Muy bien, muy bien. No lo pude dejar pasar porque lo vi ahí en La Habana y dije, no, me tiene. Además, pensá que tenemos alumnos que no son de acá. Melissa, por ejemplo, te cuento, estos alfajores son muy tradicionales nuestros, de Mar del Plata. Los alfajores de Habana son como algo casi que nos identifica a nivel, no sé, están los lobos marinos y el alfajor Habana al lado. Me mandé la del diputado a Mary. No, estás muy lejos del diputado. No, un alfajor no es nada. Sí, coincido con Sandra. Sandra dice, no, que oculte la cámara, que nos da hambre a todos. No, tranquilo, es un poco de envidia. Envidia. No, entonces, para redondear este concepto y que ustedes se lleven esta idea, es la oferta de consumo puede ser a persona indeterminada, bien, y además tiene otras particularidades que tiene que respetar, porque la oferta, y esto no hace falta que lo lean, se los digo yo, el artículo 8 dice, toda precisión formulada en un anuncio, en un prospecto, en un papel, folleto que te entregan de un producto, en el contrato de consumo, se consideran incluidas en el contrato. Es decir, yo voy por la calle y me dan un folleto de un edificio nuevo que dice venta edificio Pirulo 10, y el edificio Pirulo 10 tiene, en la publicidad dice terminaciones de, no sé, vidrio de alto impacto, puerta doble, marco de tal calidad, herrajes de tal calidad. Y cuando digo, listo, lo compro. Cuando voy al edificio, el edificio no tiene eso. Y me dice, no, señor, pero usted firmó un contrato donde le poníamos los productos que íbamos a usar. Yo puedo válidamente juntar ese contrato que no dice lo que yo quiero con la oferta, y si logro demostrar que la oferta no es un invento mío, sino que es una oferta que se hizo pública, me van a tener que respetar los parámetros de la oferta dirigida. ¿Tá? Entonces, después sí, el 8 bis habla de que tiene que haber trato digno, no abusivo, bueno, una serie de cosas que no sé por qué les queda más el 8 bis que el 8. No me pregunten por qué, cada vez que tomamos examen, le digo, ¿y cuál es la diferencia con la oferta civil con la oferta de consumo? Y empiezan a hablarme del trato digno, está bien, pero yo en el derecho civil no puedo maltratar a mi contraparte tampoco, o sea que no es algo tan específico como la cuestión de hablar de un contrato que puede tener una oferta a persona indeterminada en el código, digamos, en el derecho de consumo, y sí o sí persona determinada en el Código Civil. ¿Bien? ¿Acá estamos bien? Sí. Bien. Sí. Bueno. No, perdón, así chequeo que entendí bien. Sí, Entonces, sí. la regulación del código, o sea, la diferencia, o una de las diferencias en cuanto a esta cuestión de cuándo hay relación de consumo, en cuanto a la oferta, en el Código Civil y Comercial no plantea nada en relación a la oferta indeterminada. Eso lo plantea únicamente la Ley de Consumidor. O sea, la oferta a persona indeterminada está expresamente receptada y regulada en el derecho de consumo. ¿Bien? Mientras que en nuestro, digamos, derecho normal, habitual, pide que la oferta, el artículo es el 972, dice, tiene que ser dirigida a persona determinada o determinable, no a persona indeterminada. ¿Está? Porque incluso aclara el artículo siguiente que la oferta hecha a persona indeterminada se considera como una invitación a que te hagan ofertas.
Te voy a dar un ejemplo, Silvina, que por ahí con esto se diferencia bien. Si yo te digo que vas caminando por la calle y ves un auto que tiene una lata arriba del techo o una botella llena de agua apoyada arriba del techo, te pregunto, ¿qué es eso? Y que lo están poniendo en venta, es una forma de marcar que está a la venta. Eso pareciera que te están pidiendo a vos que te acerques a ofertar por el auto. O por lo menos así lo interpreta nuestro código. En la práctica, lo que está haciendo esa persona es decir, el auto está a la venta, pero no está aclarando más nada, porque vos no viste ni precio, ni modelo, ni nada. Viste que hay un auto con una botella arriba. No sé si en Colombia pasa esto, Melissa. Vos venías de Colombia, ¿no? No, de Ecuador. Perdón, de Ecuador. En Ecuador pasa esto de que si le ponen una botella arriba a un auto, ¿implica que está a la venta? No. No, para nada. No. Bueno, fíjate lo que son las particularidades. Hablamos el mismo idioma y si ella pasa por nuestra ciudad y ve un auto con una botella arriba, va a decir, ¿qué le pasa a esta gente? Está loca. No le dice nada, digamos. Entonces, En Colombia, ¿en Colombia? sí, en Colombia lo que se hace es que se le pone un letrero que dice se vende y se pone el número de teléfono abajo, ahí como en la ventana. En la ventana, sí, a veces lo plotean, a veces. Acá eso también está, eso algunos lo hacen. Pero digamos, lo de la botella lo uso como un ejemplo de algo que ni siquiera te dice nada, pues es una botella, no le ponen ni se vende. Y la gente acá ya sabe que implica eso. Entonces, me viene bárbaro esto, Melissa, y no llegué a escuchar el nombre. ¿Paula es la que me habló recién? ¿O se me fue? Porque cuando me hablan Sí, sin señor. cámara... Paula. Lo que les decía es que me viene bárbaro como un ejemplo de cuando doy lugar en las circunstancias. Si yo digo un ejemplo de lugar, claramente una botella arriba de un auto en Argentina dice algo que en el otro lado de nuestro mismo continente no. ¿Está? Así que bueno, esto como regla, no sé si con el ejemplo que di Silvina te redondeé la idea, digamos. Sí, porque ahí lo complementé con el otro. Artículo 972 encontré, como para poder ver cómo el código trata de eso. 972 y el que sigue te habla de lo que es invitación a ofertar. Así Bien, que bárbaro. juntalo con los dos. Bárbaro. Bueno, hasta acá tendríamos cubierto más o menos lo que yo considero que es lo más importante de esta unidad 3. ¿Tá? La unidad 3, lo más importante entre las clases anteriores y la de ahora, estaría, y lo que les dejé escrito en material en el campus, está cubierto. Obviamente, uno sabe cuánto entendió y cuánto no entendió cuando pone un poco a prueba eso. Por eso, ahora cuando me desconecto, les voy a dejar un material. Es una carilla con 3 preguntas y la otra con un pedacito de contrato para que ustedes puedan mirar algunas cláusulas. Van a tener 2 semanas para hacerlo, o sea, no es que lo tienen que hacer apurado ni corriendo. Yo les sugeriría que en vez de ponerse a hacerlo, como suele pasar, que agarran, leen el trabajo y tratan de buscar en el código las respuestas, avancen con la lectura del código, avancen con la comprensión de los temas, y después vean si lo pueden resolver, digamos, si las respuestas le vienen inmediatamente al leerlo o no, necesitan del código para complementar. ¿Está? Es una sugerencia. Ustedes van a hacer lo que quieran, como hacen absolutamente siempre, pero, digamos, mi sugerencia es que por lo menos le den una mirada y vean si rápidamente ubican de lo que se les está hablando o no. Tienen que hacer un trabajo importante buscando todas las respuestas en el código. ¿Está? Bueno, por hoy estamos cubiertos el tiempo de lo que les quería contar. Les voy a dejar este trabajito para que lo puedan resolver en 2 semanas en el campus. Y obviamente, cualquier duda que les surja de la lectura, ya sea de la clase que les subí o de los videos que les he pasado, me la pueden hacer llegar por privado, en mensaje, o, bueno, si el próximo encuentro presencial sincrónico que hacemos, también me lo pueden mandar. ¿Está? Genial. Estimo que todos los que están acá están en el WhatsApp, ¿no es cierto? Sí. En el grupo de WhatsApp están todos.
Creo que sí, porque somos 17 en el grupo. Así que... Bien. Si conocen a algún compañero que no esté en el grupo de WhatsApp, avisen para que lo pueda agregar, porque hay unas cuantas novedades que aparecen por ahí. ¿Está? Bueno, estimados, me desconecto. Quedamos obviamente en contacto para cualquier duda que surja. Y les mando saludos. Gracias, Hasta Daniel. luego. Gracias. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau.